Hola, soy Marina y junto con mis compañeras Carmen y Ángela, que somos residentes de segundo año de Medicina Familiar y Comunitaria del área sur de Sevilla, vamos a hablaros del manejo de la hemorragia digestiva en urgencias. Este es el índice de contenido que vamos a seguir. Empezamos con una introducción. La hemorragia digestiva se refiere a cualquier sangrado que se origina en el tubo digestivo. La cantidad de hemorragia digestiva puede ser tan pequeña que no se vea, que no sea visible. En ese caso la vamos a detectar con pruebas de laboratorio como son el examen de sangre oculta en heces o manifiestamente visible, que son las que vamos a ver en el servicio de urgencias en su mayoría. Es una de las urgencias médicas más frecuentes, siendo responsable de muchos ingresos. La mortalidad oscila entre un 5 y un 20% y depende de diferentes factores, como siempre, pues de la edad del paciente, de cómo de grande se ha sangrado, de las patologías asociadas que tenga y del origen de la hemorragia digestiva. Entonces consideramos importante conocer un poco la clasificación, el manejo y las medidas que tenemos que tomar cuando nos llega el paciente a la puerta de urgencia. Hablando un poco de la clasificación general que tenemos, la podemos clasificar de diferentes formas. La primera y más importante sería según la localización, que puede ser la hemorragia digestiva alta, que sería la que sucede por encima del ángulo de Trepp, y la baja, que es la que sucede por debajo de este ángulo. Según la evolución podemos tener una hemorragia aguda, que es la que tiene una importante cantidad de sangre y el sangrado es mucho más veloz, y la crónica, que es la que se sostiene por un tiempo, es de menor cantidad y velocidad y es la que se cronifica y es capaz de compensarse. Y según la gravedad, pues tenemos desde leve, moderada, grave y masiva en función del tanto por ciento de volumen sanguíneo que pierda el paciente, de cómo mantenga las tensiones, sobre todo la tensión sistólica, y de si tiene una frecuencia cardíaca normal o va aumentando. Antes de seguir con el resto de la presentación, nos parecía importante hablar de la terminología que se va a utilizar en la hemorragia digestiva. Tenemos por un lado la hematemesis, que es la emisión de sangre roja común en el vómito, más o menos modificada por las secreciones digestivas. Puede variar entre un color rojo brillante a rojo oscuro, marrón negro o en pozos de café, que es bastante frecuente. Sugiere que el sangrado procede de los tramos altos del tubo digestivo y en general suele ser hemorragias más graves. Por otro lado tenemos las melenas, que son heces de aspecto negro, alquitranadas, brillantes, untuosas y malolientes. Se debe a la mezcla del material fecal con la sangre y la desnaturalización que se produce por el contenido gastrointestinal. Aunque sean heces, suelen proceder de los tramos altos del aparato digestivo. Por otro lado tenemos la hematoquecia, que son deposiciones con sangre roja y fresca que pueden estar o no mezcladas con las heces, normalmente suelen estar mezcladas con ellas. Procede de lesiones distales al ángulo de Trepp, pero también pueden ser sangrados altos que aceleren el tránsito digestivo. También tenemos la rectorragia, que habría que diferenciarla, que es sangre roja, la emisión de sangre roja por el recto, sin heces. Y también el origen son las zonas distales del tubo digestivo. Y ya por último tendríamos la sangre oculta en heces, que es un tema que se trata más en primaria que en urgencia, que la clínica sería pues cansancio, palidez, ferropenia y anemia, y puede proceder de cualquier localización del aparato digestivo. Hola, buenas, mi nombre es Ángela y os voy a hablar sobre la hemorragia digestiva alta. Se define como un punto sangrante por encima del ángulo de Trepp, donde se localiza esófago, estómago y duodeno, siendo el origen de este tanto del propio sistema digestivo como extradigestivo, donde se vierte el contenido hemático hacia este. Del total de urgencias representa entre el 7 y el 8%, siendo la complicación gastrointestinal más frecuente que nos podemos encontrar en este ámbito, con una incidencia anual de hospitalización de unos 50 a 100 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a las formas de presentación, podemos verlo en forma de vómitos de sangre fresca, bien de color oscuro en pozos de café o rojo brillante, y por otro lado en forma de melena. Se tratan de heces de color negro, alquitrán, de aspecto brillante, pegajoso y con un olor fétido. En la etiología encontramos tanto de origen no varicoso, que representa el 80-90% de los casos, siendo la causa más frecuente la úlcera péptica, bien de origen gástrico o duodenal,
que en los últimos años ha ido disminuyendo la incidencia debido al uso de inhibidores de la bomba de protones y la disminución de la prevalencia del Helicobacter pylori. Además, también puede darse en caso de lesiones agudas de la mucosa gástrica por consumo de AINE, estrés o quemadura, por esofagitis o síndrome de Mallory-Weiss, por vómito intenso. Por otro lado, nos encontramos las de origen varicoso en relación a hepatopatía crónica en pacientes cirróticos con hipertensión portal, con presencia de varices esofágica o gástrica, gastropatía hipertensiva o varices ectópicas. En cuanto al diagnóstico, pues principalmente lo hacemos con la clínica, la exploración y las pruebas complementarias. Ante la sospecha a la llegada al hospital en el área de triaje o la confirmación tanto por parte del paciente o nosotros si lo vemos en la consulta y evidenciamos una hemorragia digestiva que probablemente pensemos que sea alta, lo más importante es valorar la situación hemodinámica del paciente, con ello la valoración de constantes vitales, el nivel de volemia y el nivel de conciencia. En caso de que el paciente presente inestabilidad hemodinámica o se encuentre en situación de shock, lo primero que hay que hacer, más que profundizar en anamnesis y en exploración, es proceder a la medida de resucitación. Ponemos al paciente en decúbito supino, llevaríamos a cabo una monitorización, canalizaríamos 2 vías venosas periféricas para el inicio de sueroterapia, normalmente con coloides, oxigenoterapia y sondaje vesical, que nos va a permitir valorar el nivel de volemia. ¿Que el paciente se encuentra estable o se ha recuperado tras la medida de resucitación? Pues completaríamos una buena anamnesis, la que tendríamos en cuenta la edad del paciente, las comorbilidades asociadas, hábitos tóxicos, ingesta de fármacos gastrolesivos o alimentos que puedan asimilarse de melena. Además, es importante valorar la presencia de síntomas digestivos asociados como epigastralgia, pirosis o náusea. En cuanto a la exploración física, pues bueno, en un primer momento la inspección del paciente, la situación clínica en la que se encuentra, si presenta datos de hepatopatía crónica, palidez mucocutánea, luego la auscultación cardiorrespiratoria, exploración abdominal, pues si hay dolor a la palpación, datos de peritonismo o en el caso de la hemorragia digestiva puede estar aumentado el peristaltismo. Y por último, no menos importante, la realización de un tacto rectal, pues para poner en evidencia si hay sangrado activo, la coloración de las heces, la consistencia, etc. En cuanto a pruebas complementarias que vamos a solicitar, pues solicitaremos analíticas de sangre, dejaremos solicitados pruebas cruzadas en caso de que el paciente se haya anemizado o esté inestable hemodinámicamente y una radiografía de tórax y de abdomen para por si hubiera existencia de neumoperitoneo. ¿Qué vamos a encontrar principalmente en la analítica? Pues veremos un aumento progresivo de la urea con descenso de hematocrito y hemoglobina de 2-3 puntos. Además, en casos de hepatopatía crónica hay que valorar los parámetros de AST-ALT. Por aquí hemos dejado una tabla de los alimentos y fármacos que pueden dar apariencia de pseudomelena, como por ejemplo el chocolate negro, las espinacas, sangre o fármacos como el hierro oral. Es importante en la anamnesis interrogar al paciente por si toma alguno de estos fármacos que pueda dar esta coloración. Una vez que conocemos la clínica y los resultados de la analítica, se establece una estratificación de gravedad por la clasificación de Glasgow-Blatchford, ¿vale? Que tiene en cuenta la urea en sangre, hemoglobina, la tensión arterial, así como otros marcadores. En pacientes que tienen 0 puntos se pueden considerar de bajo riesgo y si la hemorragia ha sido de manera esporádica, está estable hemodinámicamente, se podría ir a casa de alta. En cuanto al tratamiento, una vez que hemos confirmado que se trata de una hemorragia digestiva alta, ¿vale? Pasaría el paciente al área de observación para iniciar tratamiento. Por un lado, tendríamos las medidas generales, que serían reposo absoluto en cama, sueroterapia con solución glucosalina, dejaríamos al paciente en dieta absoluta al menos hasta que el sangrado cese o
o se han llevado a cabo técnicas hemostáticas, transfusión de hematíes en caso de precisarlo, aunque si el paciente está muy inestable hemodinámicamente se puede utilizar. El sondaje vesical, que nos va a permitir, como decía antes, controlar el nivel de volemia y la estabilidad hemodinámica del paciente. Por aquí estaba descrito la utilización de enemas de limpieza, aunque eso no se está utilizando actualmente, sobre todo se deja para pacientes cirróticos. Y la medicación habitual del paciente. Por aquí he dejado unas anotaciones del manejo de la hemorragia digestiva en pacientes que están anticoagulados previamente. Si tenemos la presencia de sangrado activo con repercusión hemodinámica, administraríamos de 2 a 5 miligramos de vitamina K intravenosa en 30 minutos, en 24 horas. Y en caso de sangrado activo y sin repercusión hemodinámica, haríamos el mismo tratamiento. En caso de sangrado leve o autolimitado, lo único que tendremos que fijarnos es en el INR. Si está menor de 5, sería suficiente con suspender la anticoagulación, y si el INR está por encima de 5, administraríamos de 2 a 5 miligramos de vitamina K, en este caso oral, ¿vale? Si el paciente está tomando nuevos anticoagulantes, pues se administrarían los antídotos que hay preparados para ello, ¿vale? Por otra parte, voy a hablar sobre los fármacos específicos en función de si el origen es varicoso o no varicoso. Si el origen no es varicoso, como en el caso de la úlcera péptica o lesiones erosivas, pues se administraría un bolo de omeprazol inicial IV y se dejaría una perfusión continua pasar en unas 6 horas. Se diluiría 40 miligramos de omeprazol en 100 mililitros de suero. Alternativas a este fármaco, pues pantoprazol o esomeprazol. En el caso de origen varicoso, aparte de los IEBP, es importante, como decía, utilizar enemas de limpieza de la tulosa cada 12-24 horas, así como corregir los factores de coagulación. En caso de que haya sospecha de una peritonitis bacteriana, añadiríamos ceftriaxona IV o norfloxacino en pacientes cirróticos. Una vez estabilizado al paciente, llamaríamos a endoscopia de guardia para valorar el caso del paciente y a aplicar medidas hemostáticas específicas. En el caso de origen no varicoso, lo recomendado es realizar la endoscopia dentro de las primeras 24 horas de la recepción del paciente. En cuanto al origen varicoso por varices esofágicas, tendríamos que iniciar fármacos vasoconstrictores, que tenemos como opciones la terlipresina 2 miligramos IV cada 4 horas, hasta lograr 24 horas sin sangrado, reduciendo su dosis posteriormente, o la somatostatina, que daríamos un bolo inicial de 250 picogramos IV, seguido de una infusión cada hora, o sea, de 250 picogramos cada hora, ¿vale? Y en este caso la endoscopia sí que debería hacerse en las primeras 12 horas de la recepción del paciente. Una vez que se ha realizado la endoscopia y se ha aplicado medidas hemostáticas, según la clasificación de Forre, se clasificaría al paciente en alto riesgo o bajo riesgo, que determinaría si el paciente puede ser dado de alta, mantendría evolución en el área de observación o ingreso en digestivo.